Uno de los recuerdos más vívidos que tengo del cine es ver Toy Story. Fue la primera película de Pixar que vi en pantalla grande, pero no obstante, la sensación que me quedó fue de querer ser Andy, querer jugar con Woody, con Buzz, con Rex, con todos los personajes de aquella película. Me pareció una experiencia maravillosa y la recuerdo muy muy vívidamente. Igualmente, he seguido viendo películas de la compañía durante todos estos años y pocas veces he sentido algo tan intenso como con esta producción. Me pasó con Toy Story 3, me pasó con Wall-E, me pasó con Ratatouille, con Los Increíbles y para de contar. Hablo de sensaciones muy muy intensas, es decir, es raro que ocurra con una serie de películas en general, porque son películas que te tocan de una forma o de otra. Fuera del cine de animación, por ejemplo, me pasa con otras, pero dentro de Pixar en global, me ha ocurrido con estas 4 que acabo de mencionar. Y sin embargo salgo del cine de ver Del Revés o Inside Out o Divertidamente, dependiendo de dónde seáis, y la sensación que he tenido es exactamente la misma. Siento que he visto una película extraordinaria, no diré obra maestra porque quiero madurarla, quiero pensarla, quiero volver a verla y quiero, no sé, digamos dejarla pasar un tiempo para ver si realmente me ha calado tanto o si ha sido el shock del momento, pero realmente me ha parecido excepcional. Y el resumen de esta crítica va a ser que la recomiendo encarecidamente, ¿vale? Si queréis saber si merece la pena, id a por ella de cabeza. No obstante, quiero desarrollar un poquito más las cosas porque realmente es una película que tiene mucha miga. Es una película que, aunque es muy fácil de asimilar o muy fácil de ver, sobre todo si eres adulto, ¿vale? Si eres un niño vas a ver muchos colores, vas a ver a personajes simpáticos, vas a querer los peluches, pero no vas a pensar en lo que realmente está contando la película. Y es algo que Pixar domina. Es una compañía capaz de generar 2 niveles diferentes de entendimiento. Uno superficial, para los niños, para que se lo pasen bien, y otro, digamos, más subterráneo, que permite al adulto no solamente entretenerse, sino pasarlo bien y pensar en lo que está pasando en pantalla. Esto ocurre, por ejemplo, con Los Increíbles. Tenemos secuencias que son bastante adultas. Ocurre con Wall-E. La forma en que trata la muerte, la caducidad de las cosas, esta distopia llena de gente gorda, de gente obesa que no se mueve de su asiento. Pasa con otras películas de la compañía. Toy Story es el mejor ejemplo posible, sobre todo en Toy Story 3, pero bueno, tampoco quiero spoilearla por si no la habéis visto. En cualquier caso, si no la habéis visto, no sé qué hacéis viendo mi vídeo, paradlo ya e ir a ver Toy Story 3, es una obra maestra y esta vez sí que lo digo de forma rotunda. Pero bueno, quiero centrarme en Inside Out, quiero centrarme en esta película que llega en el momento exacto, en el lugar oportuno, es decir, llega después de 2 películas de Pixar que no han sido tan bien recibidas, de hecho no 2, sino 3, que fueron el caso de Cars 2, Brave y Monsters University. En mi opinión, Brave se trató de forma injustamente mal. Parece una película muy muy interesante, con ideas muy potentes, visualmente impecable y además con algunos conceptos que me recordaban a Studio Ghibli, con lo cual para mí ya la película tiene el corazón ganado. Monsters University era muy divertida, con lo cual, como comedia de universidades y demás, me pareció muy aceptable. Cars 2 ya no la defiendo tanto, a pesar de que mejoraba la película anterior, es decir, Cars. Pero básicamente estas 3 películas llegaron después de la trilogía de oro de la Pixar contemporánea. Up, Wall-E y Toy Story 3. Quizá las 3 películas norteamericanas más brutales a nivel mainstream de este siglo, pero con total diferencia. Inside Out creo que está al nivel de estas y en algún caso las supera. Es una película que habla a un nivel superficial de la familia, es decir, de cómo nos relacionamos con los miembros de nuestro núcleo, pero de forma más interna habla sobre las emociones y las pone en pantalla con sus pros y sus contras, las pone en pantalla de forma que las puedes tocar, las palpas, las estás realmente sintiendo, no solamente en pantalla sino dentro de ti mismo. Es una película que te transporta a ese mundo y eso es algo muy muy complicado de hacer de forma correcta. Pixar, como digo, domina esto. Por ejemplo, tú ves una película de Hayao Miyazaki, ves Mi vecino Totoro, ves El viento se levanta, ves La princesa Mononoke y a pesar, sobre todo en el primer caso, Totoro, que es una película que alcanza los 2 niveles, en el caso de las 2 siguientes, son películas que apelan a un público sobre todo adulto, ¿vale? Un niño no se lo va a pasar bien viendo El viento se levanta. Y probablemente tampoco se lo pase muy bien viendo La princesa Mononoke. Es una película que está pensada para un público más adulto, adolescente, adulto, llámalo X, pero en el caso de Pixar siempre ha intentado jugar en las 2 bandas y siempre le ha funcionado bien, o casi siempre. Por tanto, Del Revés a nivel argumental no voy a spoilear nada, tranquilos, me parece que es una película redonda. Trata el tema de las emociones, los sentimientos y lo hace de forma perfecta. No se me ocurre ningún tipo de pega que ponerle a la construcción de los personajes. Al margen de esto, hay que hablar de cómo captura la mente de forma completamente física. Es decir, hablar de la mente, hablar de los sueños, es algo muy abstracto. Tenemos películas que lo han intentado y han fracasado en el intento, o películas que han tratado de capturar estos lugares, como digo, abstractos, y plantearlos como
otro tipo de elemento físico. El ejemplo más claro que se me ocurre ahora mismo es Origen o Inception de Christopher Nolan, una película que trata los sueños como si fuesen niveles en un videojuego y lo mete dentro de una trama de robo a un banco, por así decirlo, ¿vale? Es una película de robos y que simplemente, en lugar de suceder en el mundo real, sucede dentro de la mente de un personaje. Pixar hace algo similar aquí, pero no lo fuerza en ningún momento, es decir, cada personaje presente en pantalla tiene una finalidad y cada elemento del escenario simboliza algo que puede ser parte de la construcción de una mente de forma más o menos realista. Vemos, por ejemplo, cómo hay una zona destinada a nuestra mente a que los recuerdos se olviden cuando pasa un tiempo, cuando maduramos, cuando crecemos. Estos recuerdos se ponen en gris y digamos que dejan de ser importantes. Si nos ponemos a pensar ahora mismo cuál fue nuestro primer recuerdo, ¿vale? Haced un ejercicio de memoria y pensad qué es lo primero que recordáis. Seguramente habrá años de vacíos. No recordaréis vuestros primeros pasos, no recordaréis vuestras primeras palabras. Es decir, la mente humana tiene vacíos. Y en esta película lo representan de forma magistral, tanto a nivel conceptual como a nivel estructural, como a nivel de desarrollo, a nivel de escritura de guión. Por cierto que el guión tardaron 4 años en escribirlo los creadores de la película, así que han tenido tiempo para pulirlo y se nota muchísimo porque el desarrollo es redondo. Y sobre todo, llama la atención un aspecto fundamental de la película, y es que al margen de que la historia esté muy bien contada, incluso cuando ponen trampas emocionales, esto siempre pasa en Pixar, te ponen algo que está forzándote de forma totalmente deliberada a emocionarte, te la cuelan igualmente, porque sabes que están haciéndolo de forma directa pero al mismo tiempo sincera, ¿vale? Es una sensación un poco extraña, porque tú puedes ver una película como puede ser Mar Adentro de Alejandro Amenábar y sabes en qué momento está pulsando la tecla, o ves Lo Imposible de Juan Antonio Bayona y sabes en qué momento quieren que llores o en qué momento quieren que te emociones. Son películas que fuerzan y que se construyen en base a estos momentos de emocionalidad. En el caso de Pixar lo hacen de forma completamente natural. Lo puedes ver venir, pero vas a caer de lleno porque lo hacen bien, lo hacen con corazón y lo hacen con alma. Y con Del Revés pasa en al menos 2 o 3 ocasiones. Todo esto además está construido con una técnica ridículamente espectacular y a nivel artístico es un triunfo en toda regla. Se me ocurren pocas películas que capturen mejor los dos mundos en cuanto a aspecto visual como lo hace esta película, ¿vale? Tenemos una historia desarrollada en el mundo real, la historia de una niña con su familia, etc. Y tenemos la historia que ocurre dentro de la mente de esta niña, formada o protagonizada por las emociones que tiene: alegría, furia, tristeza, etc. En este sentido, evidentemente, el mundo real es más sobrio, los personajes son redondeados, pero en su mente, en su cabeza, los personajes son animados. Recuerdan un poco a Tex Avery en el sentido de en que cómo se mueven, cómo reaccionan, cómo se relacionan entre sí. Recuerdan un poquito los cortometrajes de este señor, de Tex Avery, llamados The House of Tomorrow, The Cars of Tomorrow, etc. En el sentido en el que plantean algo que no existe de forma muy imaginativa y lo hace de forma completamente creativa. Es una película, como digo, en fin, que es para perderse dentro de ella. Y si artísticamente es redonda, visualmente la cosa no pierde en absoluto. Es una película que creo que va a envejecer muy muy bien. Al igual que ha pasado por ejemplo con Monstruos S.A. o con Toy Story, son películas por las que no ha pasado el tiempo. Tú puedes ver el Full Shading de Sully y es que es igualmente una película que parece hecha antes de ayer. Y cuando veamos en el futuro Inside Out, sobre todo con una secuencia espectacular que no quiero spoilear porque sería, no sé, un destrozo imposible, ¿vale? Una secuencia surrealista que es apoteósica. Cuando veamos en el futuro Del Revés, vamos a recordarla como la película que realmente lleva a Pixar a otro nivel en el sentido puramente técnico, en el sentido tecnológico. La forma en la que los personajes parecen hechos de lana, parecen que tengan un contorno que se mueve continuamente. Los reflejos, la iluminación, los fondos, la diversidad que hay entre ellos. Es como coger los mundos de Romper Ralph y llevarlos al puro extremo, al delirio. Y en fin, es una película que en todo esto hace las cosas excepcionalmente bien. No es perfecta, ¿vale? No es perfecta, evidentemente, como casi ninguna película lo es, pero para lo que quiere ofrecer y cómo lo ofrece, creo que es totalmente redonda. Es decir, si queréis ver una buena película del cine, si queréis una historia magnífica, si queréis algo con lo que pasar el rato y además pensar en lo que os están contando, yo recomendaría que fuerais a ver Del Revés, Inside Out, divertidamente o como sea que sea en vuestro país. Yo lo he pasado muy, muy, muy bien. Y además se guarda unos momentos en forma de personajes secundarios, secuencias concretas, la banda sonora de Michael Giacchino que es apoteósica. En fin, que vayáis a ver Del Revés cuanto antes y la disfrutéis porque en serio, merece mucho la pena. Hasta el siguiente vídeo, chicos.